Buenas noches con todos. ¿Cómo están? Tenemos el agrado el día de hoy de presentar el caso clínico eh, de Soperger de nuestra sociedad. El día de hoy tenemos la presentación y el desarrollo del caso clínico de una residente, médico residente de geriatría de segundo año, la doctora Lidia Lisset Peláez Vives, y con su tutora, de la doctora Carolina Pérez Agüero, del Hospital Centro Médico Naval. Vamos a dar pase para que la doctora pueda desarrollar el caso, presentar y desarrollar el caso clínico. Está muy interesante, tiene un enfoque gradual muy interesante para el toma de decisiones y sobre las preguntas que van a realizarse, vamos a hacerlas a partir de un tiempo que se va a indicar y va a ser a través del chat. Van a tener y van a poder ir formulando sus preguntas para poder luego presentarlas a la doctora para poder discernirlas. Damos pase a la doctora Lidia Peláez. Buenas noches. Buenas noches con todos, doctores geriatras y colegas residentes. El día de hoy, tengo el agrado de poder dirigirme a todos ustedes para poder presentar en representación de mi hospital, el Centro Médico Naval Cirujano Mayor Santiago Tábara, y presentarles este caso clínico geriátrico que estamos presentando con mi tutora, que ha sido la doctora Carolina Pérez, para poder mostrar el abordaje que nosotros estamos dando en nuestra unidad de geriátricos agudos. De esta forma es que doy inicio a la presentación de nuestro caso clínico geriátrico. Para empezar, voy a presentar al paciente con los datos de filiación. En esta ocasión, estamos mencionando al paciente que estamos protegiendo su identidad con las siglas TUE. Es un paciente de sexo masculino de 83 años, natural de Lima, procedente de Lima, quien ingresa por emergencia del Centro Médico Naval el día 21 de marzo. Este paciente es asumido por geriatría el día 22 del mismo mes. Continuando con la explicación del caso clínico, podemos ver de que es un paciente que tiene los antecedentes de hipertensión arterial diagnosticada hace más o menos 5 años. Además de ello, tiene un antecedente de hiperplasia benigna de próstata de tercer grado, un deterioro cognitivo leve, el cual ya se había diagnosticado en el año 2019 y pudimos ver con medio del GDS, que se encontraba en más o menos 2-3, valorando de que habían sutiles dificultades de memoria con un deterioro cognitivo leve. También tiene el antecedente de infarto agudo de miocardio en el año 2017, portador de un stent coronario. Accidente cerebrovascular. En el año 2008 le indicaron de que tenía algunos infartos lacunares. Sin embargo, en el año 2012 ya el paciente tiene un ingreso también por emergencia, focalizando con miembro superior derecho y una leve desviación de la comisura labial, identificando otro accidente cerebrovascular que no dejó secuela. El paciente tiene antecedente también de ser fumador crónico, teniendo un riesgo tabáquico elevado, con un consumo de 5 a 6 cigarrillos desde los 12 años de edad hasta el año 2022, hasta hace no mucho. Tiene el antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también de insuficiencia arterial en ambos miembros inferiores desde el año 2002, hemorroides externas desde el año 2010, una enfermedad diverticular, gastritis ya más de 20 años, depresión desde el año 2020 y dentro de los antecedentes quirúrgicos de importancia, el paciente ha tenido una operación reciente a fines de febrero del año 2024 en nuestro Centro Médico Naval por una hernia umbilical. Continúo la explicación mencionando cuál es la medicación habitual de nuestro paciente, ¿no? Era consumidor crónico de omeprazol, una tableta en ayunas, además candesartán, una tableta en la noche, tamsulosina, una tableta en la mañana, atorvastatina, una tableta en la noche, dutasteride,
mirtazapina, una tableta en la noche, y clonazepam y melatonina también consumía diariamente. Es así que nosotros abordamos a nuestros pacientes realizando la valoración geriátrica integral. En esta ocasión lo estamos dividiendo en 3 tiempos debido a que podemos observar que hay un declinar funcional. Y vemos la funcionabilidad de nuestro paciente valorando el Bartel. Valoramos que nuestro paciente en enero de este año es un paciente funcional, tiene un Bartel 90. Sin embargo, después de la hernioplastia que se realizó en febrero de este año, vemos de que ya el paciente ya viene disminuyendo su funcionalidad, ubicándolo con una funcionalidad, un deterioro funcional moderado. Y en marzo, que es cuando nosotros ya lo conocemos al paciente, disminuye más el grado de funcionalidad, teniendo un 40 de Bart. De por sí, nuestro paciente las actividades de la vida instrumental ya las tenía disminuidas severamente. Desde enero del año 2024 tenía 2 de 8 y ya cuando llega a marzo ya el paciente ingresa muy independiente. Pudimos ver también la afectación cognitiva de nuestro paciente. Desde enero ya no teníamos controles con él previo como para poder conocer la parte cognitiva. Sin embargo, en marzo ya había un deterioro cognitivo leve, con 4 errores del FIFO. Yesabash también pudimos realizarle al paciente, valorando de que nuestro paciente tenía también un cierto grado de predisposición a alguna depresión. Y también valoramos la parte nutricional. No teníamos controles anteriores del paciente hasta que recién ingresa en marzo, donde pudimos ver de que ya había una malnutrición, ubicándolo con una puntuación de 11.1. Valoramos también desde ingreso de nuestros pacientes la parte social, conociendo de que es un paciente viudo, hace más o menos 12 años, él vive en un departamento en un segundo piso y es atendido por 2 cuidadoras, las cuales se turnan para su cuidado, tanto día como noche, turnos rotativos. Ellos ya lo conocen de hace más o menos 10 a 12 años a nuestro paciente, el tiempo que tiene de viudez. Tiene 5 hijos, de los cuales 4 son varones y una es mujer. Tiene buena relación interfamiliar con su núcleo familiar. Recibe una pensión de jubilación del Ministerio de Defensa. Además de ello, también nosotros consideramos el BGI frágil, que es una valoración cuantitativa y una herramienta idónea que nos ayuda a poder discriminar y realizar un diagnóstico situacional actual y predictoria también. De esta forma nos sale con todos los antecedentes patológicos antes mencionados una fragilidad intermedia, valorándolo en una puntuación de 0.44 a nuestro paciente. Aquí se toman en cuenta distintos dominios, 23 dominios, en los cuales se considera el grado de funcionalidad del paciente por el Bartel, también el grado de todas las comorbilidades que va teniendo y qué tan severas estas comorbilidades o avanzadas ya tienen las enfermedades, y considerándolo nos sale una fragilidad intermedia, ¿no? Que ya tiene una fragilidad instaurada. Además de ello, también vemos los síndromes geriátricos y hemos considerado fragilidad dentro del síndrome geriátrico. Ya habíamos mencionado que tenía una fragilidad intermedia por el BGI frágil con 0.44. Además, también pudimos ver el SARC-F, que es una prueba sencilla, sensible, con 5 puntos. Cuando tiene una puntuación por encima de 4, ya nos indica que hay un cierto grado de sarcopenia. Entonces, el paciente tenía 5 puntos y ya tiene sarcopenia. Además de ello, hemos conocido la medicación habitual que ya tenía el paciente y él consume 8 fármacos. Ya es un paciente que tiene una polifarmacia instaurada. También era un paciente que tenía episodios de incontinencia urinaria. Habíamos mencionado también que ya había una afección a nivel cognitiva, teniendo un GDS 2, 3, donde ya nos habla de sutiles dificultades de la memoria y un deterioro cognitivo leve. Nuestro paciente tenía miopía y había una deprivación visual parcial que ya estaba corregida por sus gafas que utilizaba. Había un trastorno del sueño, veíamos de que nuestro paciente consumía también benzodiazepinas y había varios episodios que nos había reportado la familia de episodios de constipación que ya lo estaba aquejando
un tiempo atrás. Continuamos esta presentación de caso clínico mencionando el relato cronológico. El paciente que estamos presentando es un paciente que actualmente se encuentra en la unidad de geriátricos y vamos a presentar el relato cronológico de forma pausada, haciendo pequeños altos en las partes más relevantes de la evolución de la enfermedad. Así comienzo mencionándoles que nuestro paciente, que ya había mencionado que es de sexo masculino, 83 años, él ingresa con un tiempo de enfermedad de más o menos 4 días. La anamnesis ha sido de tipo indirecta, porque nos ha podido valorar la información tanto la hija como también sus cuidadoras, que son quienes tienen un contacto más estrecho con el paciente. Ellos nos dicen de que el paciente inicia con un cuadro de malestar general. A este se le asocia una hipoactividad asociada con fiebre y con picos subfebriles de 37,5 inician teniendo una temperatura máxima de 38,1. Además de ello, este cuadro va progresando y van notando de que hay una mayor dificultad respiratoria. Malestar general es persistente, y se le asocia la dificultad para la deambulación. Deambulación que nosotros veíamos que este paciente tiene un Bartel 90, que luego va un leve declinar que llega a un 65, y ven de que ya este paciente requería apoyo para la bipedestación. El cuadro sigue evolucionando y se exacerba hasta la fecha de ingreso, donde notan de que hay una desaturación llegando hasta un 77% al FIO 021. Asociado a este cuadro, a mayor hipoactividad, disnea, motivo por el cual deciden acudir a la emergencia del Centro Médico Naval. Ampliando nosotros el relato cronológico que nos menciona la familia, y no centrándonos solamente en la enfermedad actual, sino también indagando en aquella información que tal vez han notado de mayor importancia que podría ayudarnos para poder realizar un adecuado abordaje a nuestros pacientes que estamos admitiendo en la unidad de geriátricos agudos. Nos menciona la familia que ya hace más o menos un año notan una pérdida de peso considerable, más o menos 5 a 7 kilos, asociado a hiporexia, la cual progresivamente ha ido pasando el tiempo, ha ido siendo más marcada, pirosis y también una distensión abdominal. Ellos lo asociaban a la gastritis, que el paciente ya tenía una enfermedad instaurada hace más o menos 20 años, y lo manejaban con simeticona y su omeprazol, que ya lo utilizaba de forma crónica. De esta manera voy a mostrar la línea del tiempo, donde estamos recalcando los puntos más importantes a lo largo de su hospitalización. Ya había mencionado que es un paciente varón de 83 años que ingresa con un tiempo de enfermedad de más o menos 4 días, con los síntomas más importantes, que era la disnea, fiebre y asociado a una hiporexia, por lo cual la familia decide acudir a la emergencia. En la emergencia es abordado inmediatamente e identifican la insuficiencia respiratoria aguda, catalogándola como una neumonía intrahospitalaria. Inician una cobertura de amplio espectro con piperacilina tazobactam y el paciente pasa a la unidad de geriátricos el día 22. Hacemos un detenimiento el día 25 de marzo porque el paciente presentaba ya episodio de constipación asociado a distensión abdominal. Además, nos mencionaba que sentía un reflujo gastroesofágico, una sensación nauseosa persistente y pirosis, por lo cual interconsultamos a gastroenterología y manejamos de forma sintomática los síntomas que estaba presentando, ¿no? Sin embargo, el día 27 de marzo, esta distensión abdominal era ya persistente, hubo episodios de vómitos, la hiporexia se fue marcando más, por lo que al paciente lo dejamos en NPO. Además de ello, solicitamos marcadores tumorales y se le pide también una tomografía tóraco-abdominopélvica con contraste. Inmediatamente, al terminar la visita, se conversa con la familia y se hace una reunión familiar con los hijos.
que están constantemente con el paciente acompañándolo. Y se les habló más o menos de la impresión diagnóstica que estábamos asumiendo por el antecedente, ¿no?, que nos dieron en la ampliación de la historia clínica y además por los síntomas que estaba presentando durante la estancia hospitalaria. Recibimos los resultados de los marcadores tumorales impresionándonos que el CA19-9 se encontraba elevado en 548. Si bien es cierto, es un marcador más sensible para el cáncer de páncreas, sin embargo también nos puede dar cifras elevadas, otros tipos oncológicos, sobre todo los gastrointestinales, como es el CA de colon, gástrico. Tenemos la tomografía tóraco-abdominopélvica, donde nos habla de un engrosamiento nodular a nivel de la región antropilórica, a considerar proceso neoformativo sospechoso, nos indicaba el informe de la tomografía. Entonces, para ubicarnos más o menos en el lugar donde está sucediendo esta sospecha diagnóstica, es más o menos a nivel del píloro y del antro, donde están hablando de este engrosamiento, que podría ser un probable proceso neoformativo. Con esta información que hemos recopilado, los marcadores tumorales y el informe de la tomografía, se procede a una reunión familiar en horas de las tardes del 27 de marzo, comunicándoles la información que habíamos obtenido del paciente, ¿no? Y la familia estuvo ya informada de todo lo que íbamos recopilando. Sin embargo, el paciente para el 1 de abril tenía una evolución clínica del proceso neumónico por el cual había ingresado favorable. Ya iba en destete de oxígeno, no había disnea, los marcadores iban bien de la parte infecciosa, pero persistía esta sensación de llenura precoz, distensión abdominal y la poca tolerancia oral. En la interconsulta con gastroenterología que cursamos el día 25 de marzo, dejó la indicación de una videoendoscopía. Sin embargo, que mejore el tema infeccioso respiratorio, ¿no?, para poder efectivizarse. Continúo con la línea del tiempo, mencionando que el día 2 de abril a las 7:30 de la mañana se procede con la endoscopía que había estado programada por gastroenterología, donde nos describe la presencia de úlceras gástricas tipo Bormann 2. Además de ello, nos menciona el píloro estenosado de aspecto infiltrativo, por lo que no pueden culminar la videoendoscopía. El examen queda incompleto. Más o menos a las 5 de la tarde, el paciente tiene una descompensación y requiere mayor oxígeno con una insuficiencia respiratoria marcada que requiere una máscara de reservorio. Más o menos para ubicarnos en lo que estaban mencionando, la endoscopía nos habla de este tipo de lesiones, ¿no? Un Bormann 2 nos habla de una masa ulcerada con bordes sobresalientes y delimitados. Continuamos la línea del tiempo mencionando de que nuestro paciente cursa con episodios de delirium subclínico que viene a tener una alteración aguda de la atención y la cognición que se desarrollan en corto tiempo a lo largo de toda esta hospitalización ha cursado con estos episodios. Además de ello, recibimos el informe de la anatomía patológica, donde nos describe una presencia de un adenocarcinoma tubular moderadamente diferenciado, asociado a un lecho ulceroso a nivel del antro y píloro y una metaplasia intestinal completa presente. Es así que con la información de la tomografía, la anatomía patológica, pudimos estadiar a nuestro paciente ubicándolo con el TNM, un T1, nos habla de una limitación de la mucosa y la submucosa, N0 debido a que no hay descripción de una infiltración a nivel de los ganglios perirregionales o a distancia menor de 3 centímetros del tumor y M0 porque no hay evidencia de ningún foco metastásico. Además de ello, nos hablaría de que nos encontramos frente a un estadio 1A. Y frente a la información que hasta ahora vamos obteniendo de la anatomía patológica, donde nos menciona que es un adenocarcinoma tubular moderadamente diferenciado,
podemos ver que de acuerdo a la clasificación de adenocarcinomas del estómago y esta clasificación que nos muestra en esta revista publicada en julio del 2022, que me parece muy esquemática, estamos hablando de un Borman 2, de un paciente que tiene un adenocarcinoma tubular moderadamente diferenciado. La difusión a nivel del estómago es expansiva. Este paciente es más frecuente este tipo de lesiones en personas de edades avanzadas frente al indiferenciado, que es más frecuente en los jóvenes. También es más frecuente en los varones frente al indiferenciado, que es más frecuente en las mujeres, pero felizmente el pronóstico no es tan malo como el indiferenciado. Además de ello, nos muestran también las alternativas diagnósticas frente a este tipo de lesiones y al estadiaje que tenemos por el TNM, donde nos da de que este paciente se encontraría en un estadio 1A, donde el tratamiento de elección vendría a ser una gastrectomía total o subtotal. Y en el 1B es una cirugía para tratamiento principal con una gastrectomía total o subtotal, a la cual también puede venir asociada a una quimioterapia que podría darse antes del proceso quirúrgico con la finalidad de disminuir un poco la carga tumoral y poder hacer la gastrectomía total o subtotal, según la indicación que indique cirugía. Ahora, el NSC, la Red Nacional Integral del Cáncer, publicado en el año 2024, nos habla también de que un paciente fit, que vendría a ser un paciente en forma, que no tenga una carga de enfermedad alta, un paciente robusto, podría continuar con este tipo de tratamiento quirúrgico que ofrecen las guías de práctica clínica para el tipo de carcinomatosis que estamos mencionando. Sin embargo, nuestro paciente, habíamos hablado ya de los antecedentes patológicos, que no es un paciente en forma, no es un paciente robusto y no sería candidato para un procedimiento quirúrgico. Entonces, por eso es importante y he querido detenerme un poquito acá para poder mencionar que también las guías avalan de que no habría una posibilidad quirúrgica frente a el tipo de paciente que estamos presentando. Además de ello, también veo de importancia poder detenerme y hablar acerca del cáncer gástrico, debido a que este viene a ser dentro de los tres principales cánceres a nivel nacional y a nivel mundial. Y esta también es importante mencionar debido a que estadísticamente cada vez van en ascenso los casos nuevos reportados, llegando al Perú más o menos casos nuevos de 6.000, de los cuales podría haber una mortalidad de casi 5.000, representando un 80%, convirtiéndose en uno de los cánceres que traen mayor mortalidad. Estas cifras nos ha dado el INEN en el año 2021 y el Globocan, que viene a ser una entidad internacional que también nos tiene actualizado acerca de las estadísticas del cáncer, nos habla de que el cáncer de estómago a nivel mundial viene a ser reportado dentro de los que tienen mayor frecuencia y también las causas de muerte más importantes dentro de los cánceres a nivel de todo el mundo, no solamente es centralizado en el Perú. Sin embargo, también es importante tomar en cuenta esta información para nosotros porque la edad promedio son pacientes adultos mayores, pacientes por encima de los 68 años, más prevalente en el sexo masculino, con una tasa de supervivencia importante de mencionar en 5 años, que es un 31%. Y podemos ver de que los casos nuevos van en ascenso, encontrándose a nivel mundial dentro de los principales 5 cánceres más frecuentes, ¿no? Y vemos de que en América del Sur también aumenta mucho la incidencia. El INEN nos tiene actualizados y ahora junto con su Departamento de Epidemiología y Estadística nos mantienen al tanto en cuanto a los casos nuevos de cánceres y también de acuerdo al grupo etario. Aquí importante mencionar de que por encima de los 65 años viene a ser el mayor número de cáncer registrados de cáncer gástrico.
Entonces, este cuadro es lo más reciente que he podido encontrar en el año 2021, donde nos menciona también no solamente de que hay mayor incidencia en las personas adultas mayores, sino que también estos pacientes, que son casos nuevos de cáncer, son determinados en un momento que ya están en un estadio clínico 4, que ya están muy avanzados, o un estadio clínico 3, que también es un estadio avanzado. Aquí solamente para recalcar brevemente que nuestro grupo etario a estudio son los que están más implicados, ¿no?, con los casos nuevos y reportados de cáncer gástrico. El ASCO, que es la Asociación Española de Oncología Médica, nos habla y nos da recomendaciones para la práctica oncogeriátrica, mencionándonos que es importante determinar y valorar a nuestros pacientes por medio de la funcionalidad, considerando el Bartel, también la parte nutricional, la parte social, considerarla, la parte cognitiva, valorando el GDS, las comorbilidades por medio de Charson, que es un instrumento predictor de complicaciones, la toxicidad y las herramientas de detección de evaluación geriátrica, que son pruebas de tamizaje como el G8. Además de esto, también nos muestra unas recomendaciones que fueron dadas en el 2018 y que se reafirman las directrices en el año 2023, mencionándonos que todos los pacientes con cáncer, pacientes adultos mayores de 65 años o más, tienen que ser incluidos dentro de un plan de atención para poder informar y hacer un adecuado abordaje y hacer una buena toma de decisiones y el abordaje del tratamiento oncológico. Esto vendría a ser una evidencia alta para poder dar un buen abordaje a nuestros pacientes adultos mayores. La valoración oncogeriátrica que nosotros hemos hecho a nuestro paciente, considerando los datos de ingreso, ¿no? Habíamos mencionado de que es un paciente de sexo masculino, 83 años. Entonces, abordamos la valoración geriátrica integral, considerando principalmente la funcionalidad. Es un paciente con Bartel 40 que estamos ingresando, el cual ya tiene una deambulación asistida, no ha habido ningún episodio de caídas. La parte cognitiva, por medio del screening de deterioro cognitivo que utilizamos Pfeiffer, donde ya nos hablaba de un deterioro cognitivo leve, y también el GDS que nos hablaba un 2-3, donde ya había también unos cambios, unas dificultades a nivel de la memoria. La parte emocional, que el paciente no presentaba rasgos de ansiedad, sin embargo sí tenía ya episodios de depresión diagnosticados desde el año 2000, con una distimia notable y ya tenía un tratamiento instaurado con la mirtazapina, y los episodios de insomnio, que también es importante determinar en nuestra parte de la valoración geriátrica. La parte sensorial, veíamos a nuestro paciente que ya tenía una deficiencia visual leve, un deterioro a nivel auditivo, y además de ello, también vemos la parte social, donde conocíamos un paciente que es viudo hace 12 años, vive en un departamento, pero tiene 2 cuidadoras, tiene 5 hijos con quienes lleva una buena relación, percibe una pensión de jubilación del Ministerio de Defensa y tiene un buen soporte social, lo cual nos sale con una puntuación de 5 en el Gijón. La parte nutricional, el paciente tenía ya una marcada anorexia, tenía también una dentadura protésica adecuada y habíamos visto y habíamos mencionado que ya había tenido episodios de constipación a repetición, ¿no? También pudimos valorar la parte nutricional con el Mini Nutritional Assessment, el cual nos daba 5 puntos que nos indicaba malnutrición en el screening, y el completo era 11.5 que reafirmaba la malnutrición. Además de ello, también cabe mencionar que dentro de la clasificación de fragilidad y la prevalencia en las escalas empleadas, tenemos escalas que nos ayudan a poder medir la prevalencia de fragilidad en los pacientes con alta vulnerabilidad oncológica, y la herramienta útil que se marca a un 80
casi 82% es el G8, que es una herramienta muy útil para poder identificar a pacientes vulnerables con una vulnerabilidad oncológica, pero es una prueba de tamizaje, por eso es que no la hemos realizado en nuestro paciente. Hemos hecho la valoración oncogeriátrica directamente, ya tiene el diagnóstico. El cribado de la sarcopenia es un paciente conocido y ya lo habíamos atendido por clínica de día 3 meses antes de este ingreso, donde pudimos recopilar la información de la fuerza de presión palmar por medio de la dinamometría, donde ya tenía el paciente una sarcopenia con 7.5 kilogramos, ya dando positivo por menos de 27 kilogramos en varones. También el perímetro de pantorrilla se encontraba por debajo del 31, teniendo una sarcopenia. La velocidad de la marcha ya se encontraba en menos de 0.8, con un valor de 0.33, y también pudimos recopilar la información de la polifarmacia. Además de ello, vimos el SPPB, donde ya tenía un elevado riesgo de caídas y riesgo de discapacidad. Él tenía 6/12 y pudimos ver de que este paciente ya tenía un grado de fragilidad desde ese entonces que realizamos estas pruebas. El índice de Charson, que es un instrumento predictor de complicaciones de mortalidad, y en suma de todas las comorbilidades que puede traer el paciente, ya tenía una comorbilidad alta en 3 años, valorándolo en un índice de Charson de 9 puntos, los cuales nos daba una mortalidad en 3 años a un 85%. Pudimos medir también la carga de toxicidad por medio del CARG, el cual nos daba un 86% de riesgo de toxicidad, lo cual lo ubicaba en un alto riesgo. Y la esperanza de vida del paciente, medida por Lee Schomburg, nos daba en 2.9. Es importante mencionar y destacar que dentro de la valoración oncogeriátrica tiene una parte esencial e importante las voluntades del paciente. Si bien es cierto, este paciente no tenía un conocimiento de la enfermedad adecuado debido a los episodios de delirium que yo había mencionado, que había presentado a lo largo de esta estancia hospitalaria. Ya él había conversado con su familia acerca de las voluntades anticipadas y del caso de que tuviera un diagnóstico oncológico, él había mencionado de que no desearía un tratamiento médico específico debido a que en la casa, en su familia, ya tenían una experiencia de su esposa que había fallecido con cáncer, quien sí había recibido tratamiento quimioterápico por los últimos 3 años de vida y él valoró de que no favoreció su calidad de vida. Por ello, él siempre mencionaba a sus hijos de que en caso él fuera diagnosticado de una enfermedad similar, no desearía un tratamiento quimioterápico ni oncológico activo como radioterapias. Es de así que nosotros podemos mostrar el enfoque gradual para la toma de decisiones sobre el tratamiento, planteándonos algunas preguntas que nos pueden ayudar a poder hacer la adquisición de cómo abordaríamos a este paciente, ¿no? Considerando las preguntas más importantes, las que he resaltado con resaltador y les he puesto en algún color, valorando cuál sería la expectativa de vida, la esperanza de vida de este paciente sin la enfermedad actual. Entonces, inicialmente había mostrado de que es un paciente que ya con toda la carga de enfermedad y todas las patologías concomitantes que había mencionado desde el ingreso, ya tenía un grado de fragilidad instaurada, valorándose que ya había una fragilidad intermedia. Entonces, de acuerdo a ello, podemos ver de que el BGI frágil nos ayuda no solamente para poder valorar el grado de fragilidad o de vulnerabilidad de nuestro paciente, sino que también podemos nosotros hablar y presumir más o menos la expectativa de vida en 12 meses, ubicándonos este 0.44 de BGI frágil que nos ha salido del ingreso con una expectativa de vida a un 40% en 12 meses. Entonces,
Hablamos del VGI frágil como una herramienta en geriatría que nos ayuda no solamente para poder decir si es que el paciente es vulnerable o no y determinar el grado de vulnerabilidad, de fragilidad de nuestro paciente, sino también que nos puede ayudar como objetivos de tratamiento y poder conversar con la familia sobre las expectativas de vida y poder también conversar y tener en cuenta el tratamiento que nosotros podríamos instaurar dependiendo del grado de fragilidad que estemos hallando en nuestro paciente. Y la aproximación también de un tratamiento paliativo o cómo este lo podemos ir instaurando en el tratamiento médico específico, valorando el grado de supervivencia, la funcionalidad y también cómo es que nosotros vamos a abordar el control sintomático. Otra de las preguntas que nos hablaba es cuál es la expectativa de vida del paciente con la enfermedad si es que no se tratara. Entonces, hablábamos de que este paciente ya tiene la enfermedad oncológica que ya ha sido diagnosticada, entonces nuestro VGI frágil ya varía del 0,44 que nosotros habíamos diagnosticado al ingreso con toda la carga de enfermedad y las comorbilidades que el paciente lo acarreaba, vemos de que ya este está muy próximo, muy cerca a una fragilidad avanzada con la enfermedad oncológica que ha sido diagnosticada. Y con esta enfermedad oncológica nos da un VGI de 0,55, ubicándonos más o menos aquí en la expectativa de vida, utilizando el cuadro anterior del VGI frágil, donde más o menos nos habla también a nivel porcentual en 12 meses cuánto tendría de expectativa de vida este paciente. Entonces ya aquí la carga de mortalidad aumenta a un 60%. También con Lynch-Schomburg pudimos calcular la puntuación y nos sale de que el riesgo de mortalidad a 5 años va en un 70% y este va elevándose a medida que vamos presumiendo mayor tiempo, ¿no? El riesgo de mortalidad, por ejemplo, a los 14 años es absoluto, un 100%. Y podemos ver también que tiene una esperanza de vida en años de 2,9 por la puntuación que nos ha salido. Ahora, aquí podemos ver por medio de los percentiles y de las enfermedades oncológicas más frecuentes en el adulto mayor y considerando que nuestro paciente no es un paciente robusto, sino que es un paciente que ya se encuentra en un percentil 50 o 25 y un paciente por encima de los 80 años, más o menos también se muestra la expectativa de vida en años. Este cuadro lo hemos podido determinar y ver de que la expectativa de vida también va en descenso. Y vemos que los principales cánceres, si bien es cierto, en el adulto mayor, va disminuyendo la expectativa de vida en años, dependiendo también del estado funcional del paciente y de las multicomorbilidades que puede tener. Aquí lo resalto en un círculo que nuestro paciente podría tener hasta un 7,9 a un 4,1 más o menos, que es lo que más se aproxima con el estado basal y con el nuevo diagnóstico oncológico de expectativa de vida que nos podría dar. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento alternativas y dentro de ellas también incluir el tratamiento paliativo? Más o menos ya había mencionado que el tratamiento o lo que nos dicen las guías de tratamiento para este tipo de adenocarcinoma, el cual ha sido diagnosticado, es una gastrectomía subtotal. Dependiendo de la ubicación, ¿no? Que es distal, sería una gastrectomía subtotal. Y también nos mencionaba que podríamos optar por una quimioterapia. Dentro de las aproximaciones de tratamiento, también hay una gastrectomía total, en la cual sería la extirpación completa del estómago. Dentro del tratamiento quimioterápico, podemos calcular también el CAR, donde nos habla acerca de la toxicidad, considerando la edad del paciente, el tipo de cáncer, una dosis reducida con una monoquimioterapia y también algunos de los resultados laboratoriales que nos podría ayudar para poder medir el grado de toxicidad. Hemos utilizado las dosis menores para ver el grado de toxicidad del paciente y nos sale una toxicidad importante, una toxicidad
avanzada para el paciente si es que fuera el caso de recibir un tratamiento quimioterápico activo por el diagnóstico oncológico. Además de ello, también nos mencionar alguna posibilidad de tratamiento médico, dentro de ellos las que sean paliativas. Y dentro de ellas también hay la presencia de un stent metálico autoexpandible para el manejo del cáncer gástrico distal. Y es el tipo de cáncer que hemos mencionado porque se encuentra una estenosis a nivel antropilórica. Entonces vemos de que el tipo de adenocarcinoma de tipo intestinal moderadamente diferenciado es el tipo anatomopatológico que ha sido identificado en nuestro paciente y viene a ser uno de los más frecuentes, casi en un 23%. Aquí nos habla de que la colocación de este stent es importante y en este estudio que nos habla acerca del éxito clínico que podría tener la colocación de este stent para el control sintomático, generalmente nos da una buena respuesta clínica frente al control sintomático. Además de ello, que es muy utilizado dentro de los principales adenocarcinomas que ha sido utilizado, es en el intestinal mal diferenciado o moderadamente diferenciado en 7, lo cual ubicaría en un 23% de los pacientes que han sido utilizarios de este stent. Además de ello, nos menciona de que dentro de las complicaciones, que es lo principal o lo primero que nosotros pensaríamos frente a esta colocación o someter al paciente frente a este procedimiento, las complicaciones casi en un 70% es ninguna, y la complicación mayor que podría presentar es un desplazamiento de ese stent, ¿no? Que no vendría a ser una complicación muy que podría agravar al paciente. Además de ello, nos menciona que el éxito clínico depende también de la edad. A mayor edad, menor éxito, a menor edad, mayor éxito. También nos habla de la duración de este stent y también valorando la expectativa de vida del paciente, es importante mencionar la duración que podría tener este stent. Nos habla en días, que más o menos 100 días podría durar, que es un éxito clínico si es que este stent lo mantenemos. Es de esta manera que podemos mencionar la trayectoria de atención de un paciente oncogeriátrico, mencionando de que es un abordaje integral del paciente, donde no solamente importa la atención del diagnóstico principal que estamos abordando y darle la solución que nos dice las guías de práctica clínica, sino también hacer utilidad las preferencias del paciente y las decisiones que haya tenido este paciente, ¿no? Y esto da un gran eh, plus para poder determinar la decisión final sobre el tratamiento. No solamente es un abordaje guiado por las guías de práctica clínica, sino también el tratamiento guiado en comunión de la atención del médico, el paciente y la familia como una comunión. De esta manera encontré este artículo que también me pareció importante poder mencionarlo, donde nos habla el abordaje inicial que nosotros dábamos a los pacientes, ¿no? Donde nos guiábamos mucho de lo que nos decía la guía de práctica clínica. Encontramos ese tipo de adenocarcinoma y el tratamiento es el siguiente, quirúrgico, y si es que es muy avanzado se le da un tratamiento netamente sintomático. Sin embargo, dando un abordaje oncogeriátrico, valorando todas las dimensiones que hemos valorado en el paciente e incluyendo las decisiones del paciente y de la familia y decisiones anticipadas de haberlas, aumenta este porcentaje de manejo paliativo en un abordaje ya instaurado para realizar el tratamiento del paciente y cambia mucho la forma o la optimización en la cual estamos adoptando a este paciente para abordarlo de una forma más integral. Y de esta forma también controlamos los recursos médicos. ¿Cuáles son los objetivos y las preferencias y expectativas del paciente? ¿Cuál es la influencia del tratamiento propuesto en los objetivos? Había mencionado ya en lo que cuando comenzó todo este caso clínico y el abordaje oncogeriátrico, la importancia de conocer las voluntades anticipadas. Si bien es cierto, nuestro paciente ha cursado con episodios de delirium, por los cuales no hemos podido abordarlo y conocer su punto de vista
actual con toda la información que hemos podido recapitular. Sin embargo, la familia es consciente y hace uso de las decisiones anticipadas que él ya les había manifestado. Y además de la experiencia que habían tenido como familia, abordar un proceso oncológico desde tan cerca de su hogar, donde ya el paciente les había manifestado el no deseo de un tratamiento médico oncológico de caso sea necesario, él necesite a lo largo de su vida, ¿no? Lo cual fue respetado por la familia. De esta manera también, al momento de abordar a los pacientes, hay que reconocer que el tiempo invertido en un paciente diagnosticado con una enfermedad oncológica y realizando un adecuado abordaje oncogeriátrico disminuye mucho las rehospitalizaciones, la toxicidad por quimioterapia y aumenta que el paciente tenga un adecuado control sintomático y que tal vez tenga una mejor acogida en un ambiente que no se sienta tan estresado. Es así como menciona este artículo que un paciente que recibe quimioterapias y que tiene que tener varios reingresos a una estancia hospitalaria, sea por recibir el tratamiento quimioterápico, por recibir alguna atención extra, tenga una toxicidad y tenga que ser atendido por la emergencia, tenga una disminución de su funcionalidad y tenga que acudir a rehabilitación, los reingresos hospitalarios deterioran la calidad de vida del paciente frente a un paciente que lo hemos abordado bien. Conocemos de que es un paciente que va a tener mucha toxicidad al tratamiento oncológico activo y es un paciente que tal vez de conocer la afección que esta va a generar en su salud, decide por un tratamiento sintomático, va a tener menos reingresos hospitalarios y mejora su calidad de vida. De esta manera continúo con la línea del tiempo que había dejado, mencionando de que el paciente interconsultamos con cirugía para conocer el parecer de los cirujanos con el diagnóstico que habíamos obtenido del adenocarcinoma tubular moderadamente diferenciado. Los cirujanos responden de este síndrome pilórico secundario a una neoplasia de estómago como inoperable por los cuadros que ya antes había mencionado, de acuerdo al estado clínico del paciente, no es operable, no es un paciente ideal para que pase a cirugía. Además de ello, se hace la reunión familiar, donde la familia nos expresa sus decisiones anticipadas, las voluntades anticipadas del paciente y qué iban a hacer respetar porque ya tenían esa conversación previa con el paciente y ya sabían cuál iba a ser su actitud frente a este nuevo diagnóstico. El día 4 se procede a una junta médica donde intervienen todas las especialidades afines, cirugía, gastroenterología, geriatría, y se decide como opción de tratamiento el estén expandible a nivel del píloro y posterior a este procedimiento hacer un manejo netamente sintomático del paciente siendo abordado por el servicio de geriatría, ¿no? También se incluyó a la familia para que conociera el resultado de la junta médica, teniendo mucha importancia la conversación y las decisiones y las voluntades anticipadas que ya nos habían manifestado la familia. El día 8 de este mes se procede a la colocación del stent pilórico. El paciente ya del tema respiratorio por el cual ingresó la neumonía ya está con poco requerimiento de oxígeno. En realidad el día de hoy ya se le destetó. El abdomen está blando, depresible, los ruidos tiroideos están presentes y no hay dolor a la palpación. Está progresando dieta, está tolerando la alimentación y el paciente ya luce mejor de las descompensaciones que había estado teniendo por estos cuadros abdominales a repetición. Acá más o menos les estoy mencionando la historia laboratorial de nuestro paciente, donde podemos ver de que los reactantes de fase aguda llegan a un momento que llegan hasta más de 195. Además de ello, también hace una hiponatremia, la cual logra corregir. El paciente siempre, desde el ingreso, tiene una anemia de 10.9, la cual ha casi persistido.
Además de ello, tiene una hipoalbuminemia en 2,88. Se le está ayudando con algunos suplementos nutricionales. Y al llevar como conclusión de que nuestro paciente, posterior a la colocación del stent y la junta médica, el abordaje oncogeriátrico que habíamos hecho y su valoración, ya nuestro paciente ingresaría a ser un paciente paliativo. Y de esta forma mostramos la valoración paliativa integral, valorando de que el NECPAL de nuestro paciente nos sale con 4 parámetros. Aquí nosotros partimos de la pregunta sorpresa, ¿no? Y nos sale de que cumple 4 parámetros de los 6, estadiándolo más o menos en esta línea de acá, que sería el segundo eslabón, que nos da un tiempo de vida más o menos de 17,2 meses. La funcionalidad que nosotros la medimos por el Bartel, aparte nutricional, que también es importante para la valoración paliativa integral, ya habíamos visto de que el paciente tenía 11,5 puntos en el mini nutritional, lo cual lo ubicaba en una malnutrición sumado a la hipoalbuminemia que se está corrigiendo y estamos abordándola. El paciente dentro del IDCPAL, que es una escala que nos ayuda a poder conocer si es que es un paciente complejo o altamente complejo, no nos salió que cumpliera con algún criterio de complejidad. Y las tasas de supervivencia. Si bien es cierto, no es un paciente que se encuentre con una expectativa de vida eh, baja, nos salió una expectativa de vida de 2,9 años y ahorita el paciente está recuperándose del procedimiento, pero sí es abordable dentro de la valoración paliativa las tasas de supervivencia que nos da el PAP score, PPS y PPI, y con fines académicos es que lo estamos mostrando netamente para poder conocer estas escalas que también utilizamos para poder saber la supervivencia a 30 días, la sobrevivencia a 39 días y el PPI. En esta ocasión no nos está dando una información que podría ser muy oportuna, ¿no? Y Sarit, que nos ayuda también para conocer la sobrecarga del cuidador, que es importante para poder abordar y cuidar a nuestros pacientes, ¿no? Si el cuidador se encuentra estresado o no se encuentra en una adecuada condición para poder cuidar, no va a poder abordarlo bien a nuestro paciente. Sin embargo, nos salió de que había ausencia de sobrecarga debido a que son 2 cuidadoras y cuentan también con el apoyo de la familia, los hijos, que siempre están llanos a apoyar al paciente. Había una ausencia de sobrecarga del cargador saliendo unos 44. Por debajo de 46 ya nos habla de ausencia y sobrecarga por encima de 47 a 55. Y una sobrecarga intensa es realizando el test de SARI, donde nos sale más de 56 en la puntuación total. Además de ello, la valoración paliativa integral nos habla de las intervenciones que nosotros vayamos a hacer con este paciente. De acuerdo a ello, nosotros lo valoramos por medio de LESAS, que nos ayuda a poder conocer el control sintomático del paciente y evolutivo a lo largo del tiempo por medio de las tablas que nos muestra el LESAS, pudiendo controlar los síntomas principales como náuseas, dolor, la presencia de disnea, o si es que hubiera o no la presencia de depresión y ansiedad. Sin embargo, en el caso del paciente actualmente no presenta esta sintomatología, pero sí las estamos abordando para un control posterior, porque al alta el paciente pasaría a ser un paciente de nuestra unidad de cuidados paliativos, donde tenemos que conocer sus valores basales para luego poder hacer un seguimiento adecuado, ir viendo cómo se van sobreagregando esta sintomatología a lo largo de la evolución del paciente. Además de ello, la participación de la asistencia social es importante poder identificarlo, debido a que ellos nos ayuda a poder determinar si es que hubiera o no un problema social dentro de la base familiar que de repente nosotros no hayamos podido intuir a lo largo que estamos viéndolo en la estancia hospitalaria. Identifica también si es que hubiera la presencia de algún riesgo que esté poniendo en cautela a nuestro paciente y de tal forma poder prevenir la presencia de algún problema en el entorno familiar.
Nuestro paciente, además, también en la unidad de geriátricos agudos, contamos con la participación activa de personal de psicología, licenciados, internos, que nos ayudan a poder hacer un seguimiento de cada paciente. Entonces, nuestro paciente ha sido abordado por el personal de psicología, los licenciados, y no solamente abordan la parte conductual del paciente, de haberlo, sino también le hacen un seguimiento por medio de un asesor espiritual. Y de acuerdo a ello, también al alta le hacen seguimiento del proceso de la enfermedad, tanto al paciente como a la familia, ¿no? Porque es una implicancia que ya lleva todo un entorno. Además, también hay que valorar la parte espiritual. Nuestro paciente es un paciente católico, es muy religioso, entonces de esta forma también hacer un acercamiento a la religión que profesen los distintos tipos de paciente, conocer cuáles son sus angustias, sus miedos que ya esté acarreando a lo largo de su vida, promover la reconciliación de haberla y asegurar de que se va a cumplir sus decisiones anticipadas, la que el paciente haya tenido va a ser cumplidas y darle esa seguridad para que el paciente continúe óptimamente todo este proceso que está abordándose. De esta manera quiero mencionar cuáles son las conclusiones y ya casi terminando la presentación del caso clínico. Mencionando de que es importante realizar un adecuado valoración geriátrica integral, considerando la condición basal del paciente y el conocimiento de su capacidad intrínseca, la fragilidad, con un enfoque dinámico al momento de la enfermedad. Además de ello, es importante tener en cuenta las dimensiones que tiene y el impacto que éstas llegan a tener en la valoración geriátrica oncológica y además también en la valoración paliativa. Para ello, poder hacer una buena toma de decisiones y compartirlas en el análisis que estamos presentando y esta se vea reflejada en la realización del cruce de información de las características del adulto mayor, su condición de salud, sus condiciones geriátricas, las características del cáncer y estas en suma de los deseos del paciente pueda ser un mejor abordaje el que le estemos dando a nuestros pacientes. De tal manera también generar protocolos de detección y de estos puedan ser estructurados y ser tomados en cuenta para tomar alguna medida en los sistemas de gestión del paciente adulto mayor, sobre todo en nuestros países que son países de bajos recursos. Además de ello, quería mencionar que hay que tener en cuenta la edad funcional del paciente para mejorar la gestión en atención y calidad de vida y de tal forma poder reducir la sobrecarga del sistema de salud en todas las formas de tratamiento de la enfermedad. Reconociendo de que nuestros colegas que se encuentran son de distintos niveles asistenciales, ¿no? Y que también hay personal de salud, MINSA. La sobrevida es importante saber para poder hacer una correcta atención dentro del tiempo y una mejora en la salud del paciente. Bueno, eso es lo que tenía para presentarles. Este es el centro geriátrico del Centro Médico Naval. Mencionarles que están invitados todos los residentes, asistentes, a conocerlo, a venir a rotar con nosotros y muchas gracias por su atención. Ok, muchas gracias, doctora. Excelente caso, presentado de una manera muy didáctica, detallada, pues hablando de un adulto mayor, oncológico en este caso, con una carga de comorbilidad bastante amplia y alta, y pues que ya se detecta antes, ¿no? Al paciente ya con una fragilidad intermedia y con esta enfermedad oncológica agregada, ya con una fragilidad avanzada. Y qué interesante estas reuniones, estas juntas médicas, estas interconsultas al área de cirugía para poder definir, ¿no? Y decidir con ellos si es tributario o no de un tratamiento oncológico al descubrir este adenocarcinoma gástrico, ¿no? Y cómo es que finalmente se decide por un tratamiento pues menos invasivo, por decirlo así, el stent expandible, ¿no? Para colocarse a nivel del píloro, que hace pues que el paciente
pienso yo, mejore bastante su calidad de vida y aunado a sus decisiones y voluntades anticipadas por las experiencias que tuvo la familia y el mismo paciente con la esposa con enfermedad oncológica, pues ha sido bastante favorable. Tenemos algunas preguntas, creo que podemos, de repente puede haber algo para poder agregar en relación a una primera pregunta que nos formularon. Quisiera saber su opinión sobre lo siguiente. Se ha hablado bastante de predicción de sobrevida, nos dice el doctor. En este caso, ¿qué tan relevante es? No se valoró medir riesgo de toxicidad a tratamiento. Creo que sí hubo el desarrollo por parte de la doctora, pero acá el doctor acota calidad de vida, de repente algo más para agregar u otros resultados más específicos, doctora, quizás algo que nos pudiera agregar. Sí, doctora, sí estaba viendo la pregunta que nos han hecho. Sí hemos medido la toxicidad del tratamiento, de ser necesario un tratamiento quimioterápico. Sin embargo, sí es importante poder medir la calidad de vida del paciente, ¿no? La OMS nos da algunas escalas que podrían ser de utilidad para poder hablar de acuerdo a esa calidad de vida, a esa valoración del tiempo de vida que tenga el paciente, qué tanto nosotros podemos ofrecerle al paciente y qué tal tratamiento podríamos instaurar dependiendo de esa calidad de vida del paciente. También hay otra escala que es la SF36 que nos podría ayudar y es importante poder ser incluirlas dentro de los protocolos de atención de este tipo de pacientes como el que estamos mencionando y que sean de utilidad para poder instaurar un adecuado tratamiento a los pacientes, ¿no? Así es, doctora. Mire, tenemos otra pregunta bastante interesante que hablan o están ya interrogándose sobre si va a ser manejado en domicilio. Nos preguntan, ¿este paciente será manejado a domicilio de forma paliativa al alta? ¿Cuánto tiempo o en cuánto tiempo, cada cuánto tiempo le harían las visitas en domicilio? Nos pregunta uno de nuestros colegas. Sí, bueno, sí, justamente ese tema es el que ahorita nosotros estamos abordando y estamos discutiendo en las visitas últimas que estamos haciendo al paciente. Como les digo, es un paciente que ahorita se encuentra hospitalizado en la unidad de geriátricos aguda. Recién le han realizado el procedimiento de la colocación del stent. Estamos viendo la recuperación del paciente y paulatinamente cómo vaya siendo su estado nuevo basal. Vamos a ver si lo abordamos desde la visita domiciliaria paliativa o si el paciente va a venir a clínica de día, con un futuro sí que va a pasar a la visita domiciliaria paliativa. Cuando nuestros pacientes ingresan a la visita domiciliaria paliativa del Centro Médico Naval, les damos un seguimiento integral estricto, ¿no? Donde no solamente es evaluado por el médico, sino también es seguido por la evaluación de psicología, en servicio social, que también la apoya en las visitas, nutrición también hace un acompañamiento y además hacemos un seguimiento telefónico que es semanal para poder ir valorando y vamos ubicándolos también la sintomatología por medio de LESAS, que es lo que mostré, el abordaje del paciente paliativo. El tiempo que serían las visitas, hacemos un tiempo corto porque sabemos que son pacientes con expectativa de vida no muy amplia y generalmente hacemos un seguimiento telefónico. En algunos casos damos nuestros números de teléfono o el teléfono de la visita domiciliaria para en caso de alguna emergencia. Y luego también vamos a domicilio con la unidad móvil que tenemos al servicio para la disposición. Pero de ser necesario y viendo cómo es que el paciente va a llegar a tener su nuevo basal, es que vamos a adecuar a qué instancia va a ir al alta. Por lo pronto va bien, está evolucionando favorablemente después de la colocación del stent. Esperamos de que vaya a clínica de día y posteriormente ya pase a la visita domiciliaria paliativa. Así es. Bueno, nosotros más o menos para tener una idea también de repente como otras instituciones están trabajando en Hospital Cailín, nosotros le hacemos una primera visita de evaluación
en casa y luego aperturamos otra visita presencial de seguimiento de alta, si bien es cierto a los 30 días, pero con oportunidad de poder intervenir como equipo de urgencias o como eh, alguna intervención por urgencias de unidad domiciliaria en cualquier momento, ¿no? Tras la llamada que nos pueda hacer el familiar a través de nuestra línea telefónica. Y los seguimientos telefónicos, que es lo que usted mencionó, doctora, también qué importante es cuando un paciente tiene síntomas, que en este caso lo van a valorar al alta también del paciente, y si se está iniciando algún tratamiento para control sintomático, con el ESAS, por ejemplo, que nos ayuda bastante, poder hacerle un seguimiento telefónico en 24 48 horas, ¿no? Sobre todo de repente cuando iniciamos opioides, ¿no? Y necesitamos verificar los efectos secundarios de los mismos, ¿no? Pero está muy bien, doctora, excelente. No tenemos ninguna otra pregunta más a desarrollar. ¿Algo más que tendría que desarrollarse, doctora, de parte de su ponencia o de su discusión? Bueno, agradecerles a todas sus intervenciones, las preguntas que han nutrido mucho y su intervención también, doctora, porque conocer otras realidades nos ayuda también a mejorar y tomar en cuenta algunas opiniones. Agradecer a todo el público que ha estado conectado, que he visto que ha habido bastante participación interactiva y han estado como oyentes. Y otra vez invitarlos al Centro Geriátrico del Hospital Naval, donde tenemos casos muy interesantes. En realidad teníamos en mente varios pacientes para presentarlos, porque cada caso es una historia nueva que abrir y nos deja mucho aprendizaje. Agradecer también a la doctora Carolina Pérez, que me ha ayudado mucho con la presentación del caso clínico y el abordaje que hemos podido presentar y hacerlo más académico para que pueda salir un resultado positivo y llevarnos algo importante dentro de nuestra práctica clínica, ¿no? Y sumarlo. Así es, doctora. Muchísimas gracias, doctora Lidia, doctora Carolina Pérez, por todo. Si no hay ninguna intervención de parte de alguna de las dos, bueno, daremos en todo caso por concluido la presentación y la discusión del caso clínico. Se agradece las intervenciones de los doctores y bueno, hasta el próximo mes. Muchísimas gracias.